Hola amigos, muy buenas noches, espero estén todos muy bien, bienvenidos una vez más a este canal El Florentino, yo soy Anderson, feliz de recibirlos para el análisis de la semana geopolítico, para ver cómo está el mundo, cómo ha cambiado, porque todas las semanas sigue pasando alguna cosa, cualquier cosa puede pasar en estos días y de verdad que son semanas, días muy convulsos, así que vamos a ver qué pasa. Recuerden, esto no es el análisis de un experto ni nada por el estilo. Para expertos, de verdad les recomiendo ir a ver el canal del maestro Alfredo Jalife, pero mientras tanto, yo soy alguien que se está preparando y que quiere aprender para de aquí a mañana tener una opinión de verdad fuerte y válida, así que acompáñenme en ese viaje si les interesa ver esta evolución, este proyecto, denme su like, suscríbanse, porque de aquí a mañana tal vez tengamos una opinión que de verdad sea muy fuerte y muy sólida. Ese es el objetivo. Así que vamos de una vez a ver qué fue lo que ocurrió en esta semana, porque nos trajo muchas cosas, muchos titulares y muchas fotos que van a quedar tal vez enmarcadas para la historia. Y arrancamos de una vez este paseo en el primer lugar que estuvo en boga de todos. Y es que si ustedes no estuvieron viviendo debajo de una piedra en esta semana, pues claramente tuvieron que ver la noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Como supieron, pues el fallecimiento se produjo justo después de la Semana Santa, justo entre domingo, lunes ya de esta semana, justo en la madrugada, se dio a conocer la noticia de su fallecimiento. Dentro de todo esto, lo que más saltó de pronto a la palestra o lo que más saltó fue su vida, su obra claramente, pero también las polémicas que tenía porque obviamente como muchas de las figuras mediáticas, él no está exento ni estuvo exento jamás de las polémicas. Dentro de la polémica o las palabras que más se le asociaron fue la palabra woke o la palabra progre, tal vez porque algunos le decían o le achacaban que era el papa progre o el papa woke, no sé ustedes cómo juzguen eso, pero también hay que ver más allá de ese espectro. Y es que, a ver, yo en mi ignorancia, antes de aprender o de empezar este camino de entender un poco más la geopolítica mundial, pensaba como que la iglesia simplemente era así, la iglesia que sigue allá un viejísimo estamento que sirve para los feligreses, para que busquen un poco de paz espiritual, pero que ya no es igual de relevante a lo que era antes. Eso era lo que yo pensaba en mi ignorancia. Pero la ignorancia, señores, es demasiado atrevida. Y es que una institución de estas, que ya lleva más de 2000 años aquí en el mundo, viva en el mundo, pues ha tenido que aprender algo, alguna cosa tiene que saber para mantenerse durante los 2000 años y todavía viva. Claramente pasando por todos los errores cometidos y por haber y que seguramente seguirán cometiendo a lo largo de esta historia, pero también con aciertos y también con cosas que los han seguido manteniendo en el poder. Que sea bueno o sea malo para ustedes, esto es algo subjetivo y lo dejo a opinión de cada quien, si el actuar de la iglesia o en general de cualquier otra religión tan milenaria como lo puede ser la cristiana, eso lo dejo a la interpretación de cada quien. Y además recuerden que bueno y malo son categorías que no entran mucho en el análisis geopolítico realmente porque pues el mundo no va de buenos y malos, el mundo va más bien como de intereses, de los intereses de los jugadores. Y el Vaticano y el Papa es otro jugador dentro de este mundo. Así, entonces podemos quitarnos una primera bendita de los ojos para poder ver un poco más allá el panorama y lo que implica realmente la geopolítica, porque aquí hay geopolítica en la ciudad del Vaticano. Miren el mapa en el que estamos y aquí tenemos la vista de la ciudad del Vaticano y este es reconocido como el país más pequeño del mundo y simplemente es este cuadrito de aquí. La ciudad del Vaticano es la ciudad, el país más pequeño del mundo. Y es un país que tiene su orden jerárquico, tiene a su jefe, que es el Papa, tiene a su secretario de Estado, tiene a su Banco Vaticano e incluso ellos tienen también su agencia de espionaje, su agencia de inteligencia. Es algo que yo no sabía, hasta el día de hoy no lo sabía, pero tienen también su agencia de inteligencia
Y dicen, se dice, o de incluso leí aquí en este artículo que de verdad se los voy a mostrar y quiero que lo lean, o sea, se lo recomiendo mucho para que lo lean. Se dice, y decía la misma CIA, de que era de la mejor preparada del mundo, o que es de las mejores entidades de inteligencia mejor preparadas del mundo. Estamos hablando de que el Vaticano maneja información de primerísimo orden, igual que cualquier otro gobierno, porque todos los gobiernos pues tienen también sus agencias de inteligencia, pero claramente hay unas de más alto nivel que otros. Recordemos las agencias americanas, las agencias rusas, las agencias israelíes y también la agencia del Vaticano. Estamos hablando de personas que manejan inteligencia e información a alto nivel, al nivel olímpico, de verdad que sí. Es algo que no me cabe en la cabeza y no podemos reducir a solo decir, sí, tienen el archivo Vaticano con de pronto algunas obras perdidas, allá prohibidas. No, estamos hablando de información actual, información geopolítica sensible. ¿Y qué hacen con esto? Se preguntarán ustedes, tal vez, porque vuelvo y les digo, en mi ignorancia, yo decía, pues, ¿qué hace la iglesia? Realmente, como sí, orar por el mundo, tal vez, pero no más allá de eso. Pero la realidad va un poco más allá de eso, porque si bien el Vaticano es esa pequeña ciudad, está representando a la Iglesia Católica en el mundo con sus millones de feligreses. Es decir, que todos los millones de feligreses y creyentes son como sus ciudadanos, como los ciudadanos de su país desperdigados por todo el mundo, y los intereses del papado y de la iglesia en general, pues van a ser proteger los intereses de su cristiandad y de expandirlos por todo el mundo. Es decir, Jesús era un geopolítico desde ese momento en que mandó a sus 12 apóstoles a desperdigar su mensaje por todo el mundo. Geopolítica pura y dura. Y eso es solo el principio. Este análisis, que justo salió el 22 de abril, es de la IEEE de España, es el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Está en inglés, irónicamente, pero de verdad que vale mucho la pena que lo leamos. Es de Óscar Garrido Guijarro y él aquí nos hace un análisis completo de más o menos los puntos más importantes que tuvieron geopolíticamente o que se tocaron geopolíticamente en el papado del Papa Francisco. Y eso toca países tan importantes como lo son claramente Rusia, como lo es Venezuela, Nicaragua, la misma Cuba y también China. Con respecto a eso, incluso aquí él nos hace esa pequeña introducción sobre el aproximamiento a China, porque resulta, y aquí lo dice, justo aquí lo dice, en 1951 China y el Vaticano habrían roto relaciones diplomáticas. Resulta que durante muchas décadas la Iglesia Católica no estaba ya como, digámoslo así, muy de moda, o como por decirlo, el gobierno chino en ese momento, o el partido, el régimen chino, pues no permitía mucho esta libertad de religiones, libertad de credos, ya que tenían esta tendencia marxista que es más bien pues atea. Sin embargo, esto con el tiempo y con el trabajo de los papas y subsecuentes papas, pues fue cambiando hasta que llegaron o llegó como tal a manos de Francisco, en las que, para pintar un poco más el mapa, aquí nos los cuentan, había una iglesia clandestina allá, católica, que no era muy reconocida, o bueno, una que era reconocida de hecho por el Vaticano, pero que no era reconocida por el gobierno, mientras que había una iglesia llamada Iglesia Patriótica que sí era reconocida por el gobierno chino y tenía también sus obispos. Sin embargo, pues los obispos del partido chino, del partido comunista, no eran reconocidos por el Vaticano. Ahí están las tensiones, porque como iglesia tienes que entrar a China, donde pueden haber muchos feligreses, pero tendrías que cambiar y adaptarte al modelo chino, algo que sería la chinificación o significación de la Iglesia Católica. Sin embargo, con estos trabajos de diplomacia, por lo que han hecho es un trabajo de diplomacia, de negociación con China, las cosas han venido cambiando y ya se reconoce como tal también a la iglesia china, y el régimen, o mejor dicho, el gobierno chino ha concedido para que la iglesia católica pues pueda estar allá y estos obispos puedan hacer su trabajo evangelizador. Claramente esto va separado de la política, porque
Sabemos que actualmente Iglesia y Estado están separadas. Y este extracto que nos trae aquí es genial porque en ese orden de ideas, el mismo Papa tenía que comprender cómo es la mentalidad de los chinos, porque estamos hablando de políticas, no solo aquí de religión, sino de política. Y dice así, vamos a leerlo, está en inglés, pero voy a hacerlo mejor con esta traducción. Y dice así, son las palabras del Papa cuando le preguntaron en un viaje a Kazajistán sobre qué consideraba o cómo era su actitud frente a China. Decía así: se toma un siglo entender a China y nosotros no llegamos a vivir un siglo. La mentalidad china es rica, es una mentalidad rica y de vez en cuando se pone un poco enferma y pierde, o cuando se pone enferma, pierde un poco de su riqueza y es capaz de hacer algunos errores. En orden de entenderse el uno al otro, hemos escogido el camino del diálogo abierto. Hay relaciones bilaterales entre el Vaticano y la Comisión China que van bien, van despacio, porque China o el ritmo de China es lento. Ellos tienen una eternidad para seguir. Son gente de infinita paciencia. No es fácil entender la mentalidad china, pero tienes que respetarla. Yo siempre la respeto. Y aquí en el Vaticano hay una comisión de diálogo que va bien. El cardenal Parolin lidera una mesa que va más sobre China, creo que estoy un poco mal de traducción, que va sobre China y sobre el diálogo en este momento. Y es una cosa que va despacio, pero siempre hay pasos que se van dando, que hay pasos adelante. Para describir a China como antidemocrática, no lo creo, porque es algo complejo, porque es un país completo. En vez de calificarla porque es difícil, yo no considero cualificarlos por estas impresiones. Trato de apoyar el camino del diálogo. Y ahí está, o podríamos sacar primero dos cosas. Una es como el mantra que tuvo el Papa Francisco durante su papado, que fue el de tender puentes en vez de levantar muro. Algo que nos recuerda también aquí Oscar Garrido en el artículo. Levantar puentes o tender puentes en vez de muro. Algo que muy coincidencialmente también se relaciona con la visión china que se tiene en este momento del mundo y del por qué es la potencia que está perfilándose a ser la potencia dominante del mundo, porque China tiende puentes a través de su iniciativa del camino y de la seda en todo el mundo, ayudando a generar infraestructuras en muchas partes del mundo, incluso aquí en Latinoamérica, particularmente aquí en Colombia, en Bogotá, con el metro, por ejemplo, en vez de construir muros y de obligar al mundo a tener bases militares, algo totalmente distinto a lo que venía haciendo los Estados Unidos. Y resulta que el Papa iba en esa misma línea. Así que miren cómo coincidencialmente se encuentran Xi Jinping, el Papa Francisco, para que pueda haber cristianismo allá y de paso pues tienen que también los chinos abrirse un poco al mundo también católico. Algo muy interesante. Y no se queda ahí la cosa. El Papa Francisco pues también vivió en este tiempo en el que también tuvimos o vivió para ver la crisis en Rusia, por ejemplo, donde claramente también hubieron fricciones por bando y bando, porque un día de pronto decía algo que molestaba, por ejemplo, a los rusos, y al otro día decía algo que molestaba, por ejemplo, a los ucranianos. Así que hubieron tensiones, pero en todo momento también hubo diplomacia, en algún momento se tuvo que disculpar y los rusos también dieron su parte diciendo de que aceptaban las disculpas, todo muy diplomático realmente, así que él tuvo que estar un poco dividido en estos lados, pero siempre lanzando sus comentarios respecto al tema y tratando de posicionarse como un mediador en este tema. Incluso en el tema de Siria también fue clave porque tenía relaciones con Rusia, tenía relaciones claramente con Vladimir Putin, y en Siria, por ejemplo, recordemos que cuando estaba Bashar al-Assad, él protegía a los cristianos. Aquí lo tengo resaltado. Decía de que se debe ser contextualizado el tema de Al-Assad en que el régimen de Al-Assad protegía a los cristianos sirios de los hostiles
islamistas. Así que cuando esto sucedía, el mismo Papa Francisco escribió a Vladimir Putin para que interviniera, hiciera algo para detener las hostilidades. ¿Por qué? Porque él también debe velar por los intereses de los cristianos, o debía velar por los intereses de los cristianos que estaban en Siria. Cristianos que hoy por hoy, mientras estamos hablando, están siendo perseguidos en Siria por este nuevo presidente reformado que era del Talibán, pero que ahora viste de traje y corbata muy hermoso y pulcro, y que se lleva los palmareses por haber derrocado a Bashar al-Assad, pero ahora están persiguiendo cristianos allá en Siria. Cómo cambian las cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, así también nos recuerda pues muchas cosas que hizo el Papa. También estuvo aquí en Colombia tratando de ser un puente entre la guerrilla y las FARC, también aquí el gobierno, vino aquí, visitó de hecho a Colombia, aquí lo vemos también hablando con Zelensky. En Cuba, que esto fue muy criticado también por parte de muchas personas, porque él hablaba de que tenía relaciones muy humanas, de hecho, con Fidel Castro. Aquí lo vemos en una foto con Fidel Castro y con Cuba en general. Así que él también estaba imbuido en esta parte y fue criticado por esto, incluso por parte de cristianismo en Cuba, que le decían de que, pues obviamente el régimen de Raúl era dictatorial, de que era terrible, de que oprimía al pueblo, de que cómo podía tener relaciones fraternas con alguien así, ¿verdad? Pero de todas maneras, pues esto lo ponen, incluso aquí, yo lo resalté, decía, eh, haciendo una reflexión del por qué era esta posición del Papa, decía, el Papa es parte de una escuela de pensamiento que emergió en Argentina en 1970, conocida como la teología del pueblo. De acuerdo al filósofo italiano Massimo Borghese, el pensamiento no es conservativamente, no es conservativa, no es, perdón, este pensamiento no es una alternativa conservativa a la teología de la liberación, sino la teología de la liberación sin marxismo. Así que así trata como de explicar un poco por qué la postura de por qué tienen estos lazos afectuosos directamente con Cuba, que Cuba como tal permitió como tal esta libertad religiosa a pesar pues de tener el comunismo, y por eso pues hay cristianos católicos también en Cuba. Sin embargo, pues no todos son buenas relaciones. Nos recordaban de que Venezuela, Nicaragua tenían fricciones en Venezuela, sobre todo en Nicaragua, donde expulsaron también a obispos, a sacerdotes, algo así terrible, pero él también seguía con la intención de mantener los lazos con eso. En el en el Medio Oriente, perdón, también claramente algo que tuvo que pasar en estos últimos años. El Papa Francisco también expresó esto, llamándolo aquí lo subrayé, porque le preguntaron sobre el tema de Israel y él dijo, así, y me parece muy aceptado, dijo, cuando hay algo desproporcionado, cuando algo es desproporcionado, se muestra una tendencia dominante que va más allá de la moralidad. Si un país con fuerza hace estas cosas, estoy hablando de cualquier país, esas cosas en términos superlativos, de forma superlativa, son acciones inmorales. La guerra también hay moralidad que salvaguardar. La guerra sin moral, dice, pero las reglas de la guerra indican cierta moralidad. Así que lanzaba también ahí como la llaga o el dedo en la llaga hacia esa desproporcionalidad que todos sabemos y que es evidente de Israel frente a Gaza. Así que son el tipo de cosas como tal. Tuvo que ver todos estos conflictos. Se reunió también, aquí nos recuerdan en el artículo, con los líderes también del Islam para tender las manos y acercarse un poco también al Islam. Nos dice Francisco, es indudablemente el pontífice que ha ido más lejos en forjar lazos más cercanos entre los cristianos y los musulmanes, ambos sunís y chiís. Así que fortalecer también esos lazos con esta gran religión también en el mundo. Si vemos, lo que vemos es la tarea de alguien que hace lazos diplomáticos entre nación, como otro presidente o como cualquier otro presidente
haría en el mundo, claramente. Y el tema aquí es que, si bien la iglesia no tiene un ejército, por decir algo, pudiera tener poder militar, recordemos, sigue siendo una nación, pero su arma principal, diría yo, sería el arma de la influencia. Ellos pueden influir en las decisiones del mundo, con la moralidad y también de las personas mismas. Recordemos que lo que ofrece la iglesia o su arma principal es la coerción. Y cuando digo coerción, no es tomarlo como una palabra netamente negativa. Coercionar se puede lograr, o es el hecho de conseguir que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas, lo que yo quiero que hagas, por dos medios, o por una amenaza o por medio de la promesa. Y la iglesia o las religiones en general pueden utilizar la promesa como una forma de coercionarte para que hagas algo bueno, realmente. Así que siguen siendo influyentes y es algo que han dominado y masterizado durante estos 2000 años, y por eso están tan entremezclados en el poder actual, y puede que lo sigan estando a pesar, vuelvo y repito, de estar separados de la vía política en cada estado. A pesar de eso, siguen siendo influyentes las religiones. Y el choque entre ellas, pues a veces también es fuerte. Valga también aquí el pequeño asterisco. Lo último que nos recuerda el artículo es sobre la posición entre el cambio climático y la Agenda 2030, porque lo que les digo y lo que más saltaba o que decían del Papa era si era un Papa woke o si era un Papa, pues sí, de estos últimos tiempos, ¿no? LGBTI, lo que sea. El tema con esto es que realmente él no estaba tan de acuerdo con esta Agenda 2030. Sí, fue allá a la ONU para expresar su preocupación y estar de acuerdo con las acciones al cambio climático, pero acá nos decían que la defensa del ambiente es un derecho en contra de la exclusión y requiere el reconocimiento de una ley moral inscrita en la naturaleza humana misma, lo cual incluye la distinción natural entre hombre y mujer y el absoluto respeto por la vida en todas sus etapas y dimensiones. No sé ustedes, pero con esas palabras creo que no se le puede calificar mucho de ser un papa woke, sino simplemente de alguien que respetaba claramente las orientaciones, lo que quieras, pero que sigue marcando que las cosas son como son. Así que hay mucho que leer aquí, de verdad que tienen que leerlo, se los recomiendo bastante, bastante. Incluso miren, respecto a la Agenda 2030, miren este extracto, decía, Ausa explicaba que, esto es representante del Vaticano, explicaba que aquello que piensa el Vaticano es que están que aquellos que dicen que el Vaticano está totalmente de acuerdo con la Agenda 2030, no es realmente el caso. Porque el nuncio expresó de que las primeras objeciones son el exceso de ambición e idealismo que tiene la Agenda 2030, pero también AUSA, la principal advertencia que tenía era sobre el riesgo de que la Agenda 2030 se convirtiera en un instrumento de colonización ideológica, un repertorio listo con soluciones hechas ya prefabricadas que respondan más a las prioridades del país donante que a las necesidades de los países recipientes. En otras palabras, que impone modelos de vida que son extranjeros para la cultura local. Lapidario. Así que tampoco directamente podríamos decir que el Vaticano estaría muy por la línea de la Agenda 2030. Tal vez la pueden ustedes acusar de estar algo tibia, no lo sé. Ahí es donde les digo, bueno, malo, son cosas que lo dejo al criterio de cada uno, pero les recuerdo, el mundo no va de buenos y malos, va de intereses, y el Papa Francisco también tenía sus intereses, que podían ser claramente para sí mismo, para la iglesia en general, para los creyentes. Así que ese es el panorama, de verdad que les recomiendo este paper, que lo lean, tiene información muy buena, está de verdad que no tiene desperdicio. Y bien, durante todo esto vamos a ir cerrando rápidamente, porque también durante todo esto los que no pudieron evitar
salir en la foto fueron estos dos, porque ya lo dijo Liu Sibaya perfectamente, ellos siempre quieren ser como la novia en la boda, en este caso la novia en el funeral, y no se perdieron la oportunidad de chupar cámara. Donald Trump y Zelensky, de hecho parece que iban a ser tres, porque miren allá en la foto, no sé si la alcanzan a ver, alguien del Vaticano está retirando una silla, habían tres sillas oficialmente, era para que se sentara Trump, tal vez Macron y acá Zelensky, pero finalmente se sentaron solo ellos dos, ahí como hablando, como tranquilos, como en son de paz, algo diferente a la Casa Blanca, y justo en el marco aquí de la Basílica de San Pedro. ¿Qué imagen más poderosa? Y ya que veníamos hablando de la geopolítica del Vaticano, esto es geopolítica, influencia, señores, lo que les acabo de decir, el poder del Vaticano ahí. Se está dando esta reunión de dos líderes ahí, ahí en la plaza no, sino en la catedral de San Pedro, en la Basílica de San Pedro, donde se sientan estos dos que aprovechan el momento porque creo que los dos van un poco de capa caída. Señor Donald Trump, que ha tenido que recular, ha tenido que recular frente a China con sus impuestos, con sus tarifas, porque de verdad que no tenía ni pies ni cabeza y le ha puesto pues de cabeza un poco la economía. Y el otro que también ya tiene una guerra que está prácticamente perdida. Sin embargo, estos dos son un par de marqueteros expertos y por supuesto nos han dejado en vilo porque parece que tuvieron una conversación y lo han vendido como una conversación del siglo, súper importante, que dijo Zelensky que donde salga va a ser súper importante, que bla 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 bla. Y después el señor Trump sacó este trot. Vamos a ver si nos carga rápido en el Truth Social, donde directamente, después de conversar con Zelensky, decía de que, primero, echándole la culpa como siempre a Obama y a Biden de todo el problema y todo el peo que hay en este momento en Ucrania, y después de eso habló o regañó a Putin, porque recordemos que en esta semana también hubieron unos ataques en Kiev con misiles que pues cayeron allá, obviamente por parte de Rusia. Y aquí, pues lo digo, después de castigar un poco aquí, decir que todo esto es horrible, de que esa guerra no es mía, yo no tengo nada que ver, esto no hubiera pasado si yo fuera presidente, aquí nos dice, con todo esto dicho, después de esa diatriba, no había ninguna razón para que Putin disparara misiles en áreas civiles, ciudades y pueblos en los últimos días. Me hace pensar que tal vez él no quiere parar la guerra. Él simplemente anda tocándome y tiene que tratar las cosas de manera diferente. No sé si con bacon o sanciones secundarias. Muchas personas están muriendo. Dice aquí el señor Naranja de la Casa Blanca. Y muchos lo interpretan claramente como un gran regaño o una amenaza directa para Putin. De parte del Kremlin no he visto una reacción muy sonora respecto a esto, pero yo lo interpreto como que quiere sacar un poco más el músculo ahora que llegamos y nos aproximamos más al endgame de la guerra en Ucrania. Porque eso es lo siguiente que les quiero mostrar y es Ucrania o como tal Rusia. Porque este fin de semana la foto fue esta, la bandera tricolor de la Federación Rusa ondeando en el último pedacito de Kursk, porque ya declararon, el general Gerasimov declaró de que Kursk ha sido totalmente liberada. Por fin, después de estos 8 o 9 meses, ya liberaron la región de Kursk y de verdad que esto es una victoria más que se suma para el ejército de Rusia, que va sumando liberaciones y victorias día sí, día también, realmente. Con esto, también en este fin de semana, Putin anunció una tregua que va a verse en esta semana que viene, en la que entra, que ya es el día de la victoria. Recuerden, día de la victoria, 9 de mayo, anótenlo en el calendario, porque es un día realmente importante, día en el que se va a celebrar el 80º aniversario de la derrota del régimen nazi, allá en el 1945, gracias en gran parte al glorioso ejército rojo de en ese momento la URSS, que los derrotó y se tomó Berlín. Así que van a celebrar eso, el Día de la Victoria, un día que se debería celebrar claramente en todo el mundo, aunque allá, callacalas,
y esta von der Leyen no lo quieran y no quieran ir y no sean invitadas y que le prohíban dizque a los demás ir. Realmente sería un día que debería celebrarse en todos lados, la liberación de esa horrible ideología. Y así Putin ha declarado una tregua para este día que va a empezar, nos dice aquí la agencia TASS, desde las 12 de la noche o de las 12 de la noche del mayo 8 hasta las 12 de la noche en mayo 11 por razones humanitarias. Obviamente han dicho de que van a estar muy atentos hacia esta tregua, que va a estar vigilada y que claramente van a responder de la manera apropiada si Ucrania llega a romper o a violar la tregua, al igual que ya pasó en la anterior tregua, que fue la tregua de Pascua, en la que nos dicen acá que hubieron 4.900 veces, o que Ucrania violó 4.900 veces esta tregua militar. No sé ese número, la verdad, no me consta que sea real, es súper alto, no sé si fue tantas veces, pero claramente tregua a tregua como que no mucho por ambas partes. Desde Naciones Unidas tomaron nota del asunto, dijeron que claramente esto es bueno, pero que ellos lo que esperan es que se finalice el conflicto de una vez por todas, de que se acabe de una vez y que hayan garantías de seguridad para Ucrania. Por otra parte, en este mismo fin de semana, recordemos con esta victoria en Kursk, salió Kim Jong-un a decir que él veía la participación de Corea del Norte en la liberación de Kursk como una misión sagrada y que les va a mandar a construir allá en Pyongyang sus monumentos debidos a este heroísmo que han tenido los soldados norcoreanos, las fuerzas norcoreanas, que resultó que definitivamente, pues sí estaban y apoyaron allá en la región de Kursk, ya lo están reconociendo, lo reconocen de parte de los rusos y también de parte de los coreanos del norte, de que efectivamente estuvieron allá apoyando en las operaciones en Kursk y pues ya lo está reconociendo el mismo Kim Jong-un de que es algo pues heroico para ellos y que les va a dar todas estas medallas y toda la cuestión. Sí, veremos qué les puede ofrecer. Pero en fin, eso es lo que ha pasado por este lado. Y lo último que quisiera tocar ya antes de irme es el tema de India y Pakistán, porque justo en esta semana el mundo ya está viendo que aparentemente va a haber un nuevo conflicto. No sabemos si vaya a darse, pero India y Pakistán está muy caliente esta situación. Tengo que confesarle, realmente no sé mucho de la situación actual. Cachemira, que es una zona en disputa por ambas partes desde hace tiempo, por la cual ya han tenido dos guerras realmente. Aquí no lo cuenta Reuters como tal. Y justo en este 28, bueno, en esta semana que pasó, pues resultó de que un grupo terrorista atacó a civiles, a unos 26 personas que resultaron pues muertas, que eran hindúes, eran turistas hindús como tal, fueron asesinados, se les pidieron, según cuentan, los papeles, revisaron que eran hindús y les dispararon a quemarropa. Los terroristas se identificaron como pakistaníes, Pakistán lo niega, pero las fricciones han comenzado y a día de hoy llevan 4 días en que se están intercambiando los disparos mientras se trata de identificar a estas fuerzas terroristas y pues Islamabad lo sigue negando, mientras que Nueva Delhi pues sigue buscando y hostigando un poco. Así que ya nos dicen de que el conflicto va a ser inevitable como tal. Veremos qué ocurre, qué es lo que sigue pasando. Como les digo, no tengo más información de eso y no estoy muy informado respecto al tema. Pero por lo que he leído, pues hombre, estos no son solo dos países cualquiera. No es decir gato A, gato B, realmente no. Estamos hablando de India, el cual es la cuarta potencia del mundo en este momento, que se perfila a ser una de las grandes potencias del mundo más adelante. Y estamos hablando también de Pakistán, que tiene a Islamabad, un gran centro de poder en esta zona del mundo. Y además de eso, los dos son países nucleares. Los dos cuentan con armamento nuclear. Así que estamos hablando de dos potencias nucleares que podrían chocar y podría ser algo terrible. Veremos qué ocurre, esperemos que las cosas no sigan escalando, que no escalen, que no llegue a haber otra guerra, porque creo que el mundo no quiere más guerras. Pero veremos qué ocurre, voy a empaparme un poco más del tema y veremos cómo sigue evolucionando esto la próxima semana.
Por lo pronto, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si llegaron hasta aquí, ustedes son geniales, de verdad. No olviden compartirlo, darle like, todo esto. Y nos vemos la próxima semana, pendientes a lo que esté pasando en el mundo. Y adiós.